Gracias Dios, gracias Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder es tuyo. Gracias a todos, Señor, los televidentes, cada hermano, cada hermana, Señor. Padre, que en este momento está ahí, Señor, siempre dispuesto para recibir de ti. Yo te pido, Señor, que tu bendición hoy descienda, tu poder, tu gloria, tu majestad, Señor. Que no falte, Dios, tu poder tocando las vidas de cada uno de ellos, Señor, y llenándoles de tu presencia, llenándoles de tu gran amor, misericordia, de tu poder. Gracias Dios, gracias. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Te habla el apóstol Pablo Martínez, apóstol y profeta del Espíritu Santo. Me alegra poder estar contigo, poder orar por ti, poder enseñarte, poder entrenarte en este campo de la guerra espiritual, de la liberación, en este campo de la sobrenaturalidad de Dios. Que sean todos ustedes bienvenidos a mi programa Revelaciones de un ex satanista. Yo estuve en el mundo del satanismo por 8 años. El Señor me rescató, me trajo a su luz admirable, y hoy tengo el compromiso de enseñarles a ustedes todas estas revelaciones, enseñanzas, cosas que Dios me permitió conocer y podérselas compartir a ustedes para que sean entrenados, preparados y sepan cómo vencer y mantenerse en pie en medio de la guerra espiritual. Hoy vamos a estar orando por cada petición, como siempre, orando a Dios por rompimiento, por liberaciones, por sanidades, por manifestaciones sobrenaturales de su poder y de su gloria. Bendito sea el Señor. Me escribía una mujer y me decía: apóstol, enséñeme a cómo librarme de esos brujos, enséñeme a cómo destruir esas brujerías. Cuando yo oigo estas cosas, me preocupo mucho. Me preocupo por ver el tipo de pastores que estos hermanos tienen. Cuando un cristiano está en una situación de esa, es lamentable tener que decir que tal vez el pastor que tienen es un pastor que no entiende absolutamente nada de la guerra espiritual, nada de lo que es esta batalla, y por culpa de ese tipo de pastores que no entienden nada de esto, muchos miembros de iglesias están pasándola muy mal. Los brujos, los demonios, los espíritus, las obras del enemigo, los ataques del maligno les están haciendo daño. Hoy voy a estar orando, pero hoy quiero enseñarte algo muy poderoso, y es el peligro de orar en la madrugada si no tienes la preparación. El peligro de orar en la madrugada si no tienes la preparación. Oiga bien lo que estoy aclarando, porque no quiero que me vayan a malinterpretar. Ya he tocado este tema varias veces y hay personas que me dicen un montón de cosas porque no escuchan bien. Yo no estoy diciendo que no ores en la madrugada. Yo no te lo estoy prohibiendo. Tú puedes hacerlo, tú puedes orar a la hora que te dé tu gana. Yo lo que estoy diciéndote es que es muy peligroso orar en la madrugada si tú no estás preparado, si tú no tienes el nivel correcto para a esa hora de la noche orar, levantarte en guerra espiritual. Hay algunos que me dicen: pero es que orar en la madrugada de 12 a 6 es la hora precisa para hacer guerra espiritual. Y yo no te digo que no, pero sí te debo decir
que si tú no tienes la preparación, el nivel de guerrero, no tienes la profundidad de búsqueda correcta en Dios, tú estás en peligro. Tu alma está en peligro y tu cuerpo está en peligro. Puede decir lo que quiera la gente, pero orar en la madrugada es peligrosísimo para la gente que no tiene el nivel ni la preparación. Hay pastores que meten a la cualquiera a orar en la madrugada. Eso es peligroso. Aunque usted lo vea bonito, aunque lo quiera hacer ver bonito, aunque quiera emocionar a la gente, no se puede meter a cualquier persona, a cualquier cristiano, esté como esté, a orar en la madrugada. Y hoy te voy a enseñar el por qué es peligroso, y pastores no debieran de meter a gente a hacer guerra espiritual en la madrugada. Por eso el peligro de hacer guerra espiritual en la madrugada es terrible. Yo conozco gente que ha salido mal, han salido enfermos, debilitados de constantes guerras y oraciones que hacen en la madrugada sin tener, oye bien lo que estoy especificando, sin tener el nivel, la preparación adecuada para entrar en ese campo de la guerra espiritual. Cuando tú entras a interceder, llámese orar, interceder, hacer guerra espiritual, hacer liberación en la madrugada, es peligroso. Tú, si no tienes la preparación correcta, el nivel, la profundidad espiritual, tú vas a tener un problema serio con Satanás, con los demonios. No te estás metiendo con cualquiera, te estás metiendo con el mismo diablo. Oye bien, te estás metiendo en un problema serio si no tienes la capacidad de después resistir las retaliaciones, las enviaciones. Cuando tú te metes a hacer guerra espiritual, te metes a interceder por otros a esa hora de la noche, donde la noche es más densa, más oscura, donde el hilo de la oscuridad, donde los brujos, satanistas, santeros, hechiceros, macumberos, donde el vudú es más fuerte y tú no tienes el nivel, tú estás en peligro. Cuando salgas de ahí, tú estás en peligro. Si no tienes la capacidad o la fuerza para resistir lo que se te va a venir encima, no te metas. No te metas a hacer guerra espiritual en la madrugada si tú no tienes el nivel de resistencia. Yo te lo estoy diciendo por experiencia. Yo oro en la madrugada. Yo no estoy diciendo que no ores. Yo estoy diciendo que si tú no tienes la preparación, porque para orar en la madrugada se necesita tener una preparación, un nivel espiritual, no cualquiera. Un nivel espiritual en el que después de tú atacar las tinieblas a esa hora, donde las tinieblas son más fuertes, donde los demonios son más fuertes, después de tú atacarlo, tú tienes que saber que ese reino de tinieblas, que todos esos demonios y brujos se te van a venir encima. No te estoy haciendo coger miedo, te estoy advirtiendo, porque estoy cansado de escuchar a personas diciéndome: tengo muchos problemas, tengo muchas enfermedades, desde que me metí a orar en la madrugada no se acaban los problemas, no me dejan de atacar los brujos, no me dejan de atacar con enfermedad. Desde que estoy orando en la madrugada, mi hogar viene hacia abajo, mi negocio viene para abajo, en picada hacia abajo. Hay gente que me ha dicho:
antes de entrar a orar en la madrugada, yo no tenía este tipo de problemas. Mire, yo quiero que usted me escriba. Voy a habilitar ahí el chat. ¿Quiénes de ustedes? Porque yo quiero orar por ti. Tú te ligaste al mundo de las madrugadas o el mundo espiritual de las madrugadas, donde también se mueven los demonios en toda su fuerza, donde también se mueven los brujos en toda su fuerza. Y tú tocaste ese mundo sin preparación. Y por estar haciendo guerra espiritual en la madrugada, intercediendo en la madrugada, orando en batalla en la madrugada, sin la preparación, pues claro, tú no estás resistiendo. No tienes la capacidad para resistir lo que se te vino encima. Es que lo que se te va a venir encima no es cualquier cosa. Mira, te lo voy a mostrar de esta manera. Si quieres, escríbeme y usted se va a dar cuenta. Todos aquellos que desde que se pusieron a hacer guerra espiritual, a orar, a interceder en la madrugada, se le incrementaron los problemas, escríbame. Quiero orar por ti, porque quiero orar para desligarte de ese mundo espiritual que tocaste sin la preparación. No sé si me di a entender claro, pero yo te estoy hablando algo muy serio y te lo estoy hablando desde mi punto de vista de experiencia en el campo espiritual, y cuando estuve en ese mundo de tinieblas, cuando yo era satanista, cuando yo practicaba la brujería. Esperábamos la hora de la madrugada, después de 12, para empezar a hacer todos los conjuros, para hacer todos los trabajos más fuertes de los brujos, santeros, hechiceros, de los macumberos, del vudú, de los paleros, de los entierros. Todos se hacen después de 12 de la noche. Todos se hacen después de 12 de la noche. Los ataques de brujería a personas para enloquecerlas, enfermarlas, deprimirlas, arruinarlas, destruirlas, es después de 12 de la noche. ¿Por qué? Porque esa hora es la hora más oscura del día, la hora más oscura, y aprovechan los satanistas esa hora más oscura, entre las tinieblas estén más densas, para ellos invocar, para ellos hacer sus rituales, para ellos hacer sus sacrificios a Satanás y a los demonios. Yo vuelvo y repito, necesito que usted tenga esto claro, porque no quiero que la gente vaya a decir que yo estoy en contra de que se ore en la madrugada. No. Yo no estoy en contra. Si usted como pastor, usted quiere meter a toda su iglesia en la oración de la madrugada, ese es su problema. Lo que yo le digo es que es peligroso meter a cualquiera. No sé si me expliqué bien. Es peligroso meter a cualquiera a orar en la madrugada, a hacer guerra espiritual en la madrugada, a interceder en la madrugada, a reprender en la madrugada. Es peligroso. ¿Por qué es peligroso? De que una persona que no esté entrenada para esa hora de batalla entre a esa hora de batalla, porque le van a venir retaliaciones. ¿Qué es una retaliación? Una venganza. Van a venir todos esos demonios de la noche, van a venir todos esos espíritus de la noche y te van a atacar. Te van a atacar, no te van a dejar dormir, te van a tratar de enfermar, te van a deprimir, te van a desesperar, te van a atacar de la manera que tú no te imaginas y no vas a saber cómo defenderte. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el peligro, que no vas a saberte defender. Después que toques ese mundo bien delgadito, donde los demonios, haz de cuenta, tienen toda la libertad. Ahora, a ese mundo de oscuridad, a esa hora de la noche, debe solo entrar gente preparada, gente de experiencia,
gente de experiencia. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre de experiencia. Y él entraba a esa hora a orar. Los discípulos no tenían tal cosa. Por eso Jesús le decía a los discípulos: no habéis podido orar siquiera una hora. Jesús les enfatizaba porque ellos no tenían el nivel para batallar a esa hora de la noche. Bendito sea el Señor. Y si usted lee el texto, dice que Jesús, después que le dijo eso, que los encontró dormidos, los dejó dormir. ¿Por qué? Porque como pastores nosotros tenemos que entender que no todo el mundo tiene la preparación, el entrenamiento, la fortaleza espiritual, el conocimiento espiritual para estar reprendiendo, atacando, haciendo guerra espiritual a esa hora de la noche. La Biblia habla sobre las 4 vigilias de la noche. Las 4 vigilias de la noche. La primera vigilia comienza de 6 a 9 de la noche. De 6 a 9 de la noche. La primera vigilia. La segunda vigilia comienza de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12. La tercera vigilia comienza de 12 a 3 de la mañana. La tercera vigilia de 12 a 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia de 3 de la madrugada a 6 de la mañana. Esas son las 4 vigilias de la noche. De 6 de la tarde a 9 de la noche. De 9 de la noche a 12 de la madrugada. De 12 de la madrugada a 3 de la madrugada. Y de 3 de la madrugada a 6 de la mañana. Pero hay un problema grande. Estas 2 vigilias de 12 a 3 y de 9 a 12 y de 12 a 3 son las vigilias más fuertes que tiene la noche. Las más fuertes, ¿por qué? Porque de 9 a 12 ya está entrando la noche en su máxima oscuridad. Y de 12 a 3 se le conoce como la hora de Satanás, la hora del diablo. De 12 a 3 de la mañana, de la madrugada, se le conoce como la hora de Satanás. De 3 en adelante, la batalla se intensifica. Por eso, cuando tú entras en guerra espiritual a partir de las 12 de la noche, en que la noche es más oscura, en que la oscuridad se apodera más del mundo, esa hasta las 3 de la mañana se le denomina la hora de Satanás. Aún los romanos declararon las 3 de la mañana como la hora de Satanás. La hora de Satanás. Ahora, si usted analiza a qué hora de la noche apresaron a Jesús, a qué hora de la noche Judas entregó a su maestro, a nuestro Señor Jesucristo, a qué horas de la noche los soldados romanos fueron a arrestar a Jesús, era la hora de la madrugada, después de las 12. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, capítulo 18, verso número 1, 2 y 3, dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Ojo aquí, Judas, verso 3, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, o sea que era muy oscuro,
Si iban con antorchas y con lámparas, dice, con linternas y antorchas, era porque era una hora muy oscura. Se cree que Jesús fue arrestado en la hora de la madrugada. Óyeme bien, se le llama la hora de Satanás porque es la hora de la traición. Es la hora en que Judas entrega a su maestro, al Señor Jesucristo. Y es la hora entonces cuando los satanistas, los brujos, los hechiceros, los santeros empiezan a realizar todos sus trabajos. Se le llama la hora de Satanás. Oiga bien, si usted no tiene la preparación, el entrenamiento espiritual, la capacidad, el nivel espiritual para estar orando, intercediendo, guerreando, reprendiendo a Satanás, a su demonio, a los brujos, si usted no tiene el nivel, por favor no se meta ahí. No se meta ahí. Yo oigo convocatorias de pastores diciéndole a la gente: mira, vamos a orar, vamos a guerrear en la madrugada. Y después usted ve a esos mismos miembros de esas iglesias con tremendos problemas. Mire, aquí me escribe Rosa Gutiérrez, dice: yo, pastor, me metí a orar de madrugada y un brujo me inyectó en la espalda. Lo voy a colocar en pantalla para que me crean. Rosa Gutiérrez, ahí está en la pantalla. ¿Qué dice? Yo, pastor, me metí a orar de madrugada y un brujo me inyectó en la espalda. La gente no cree que lo que le estoy enseñando es cierto. La gente, mire, yo sé que muchos me van a tratar, bendito sea el Señor, de mentiroso, de exagerado. Sé que muchos me van a decir: yo oro en la madrugada y a mí no me pasa nada. Tal vez ni siquiera te has dado cuenta, porque aún ya con esa actitud se nota que no tienes el nivel. La gente que hace guerra en la madrugada debe ser inteligente. Usted debe saber en qué momentos usted no está preparado. No está preparado. Y en vez de entrar a esa batalla a esa hora, cuando te acuestes y tú sabes que tu cuerpo va a estar durmiendo en la madrugada, tú debes pedirle al Espíritu Santo que te cuide mientras tú duermes. ¿Por qué? Porque hay retaliaciones. Hay gente que no puede conciliar el sueño. Demonios que perturban sus sueños. Porque son personas que han tocado ese mundo. Han entrado a ese mundo. Y hoy tienen problemas de sueño. Problemas de insomnio. Problemas espirituales de debilidad. Enfermedades que no pueden dormir. Mira, yo cuando quiero dormir temprano y yo no voy a orar en la madrugada, mi oración es: Espíritu Santo, dame de tu paz antes de yo acostarme a dormir. Espíritu Santo, cuídame mientras yo estoy durmiendo. Espíritu Santo, fortaléceme espiritualmente mientras yo duermo. Espíritu Santo, santifica mi alma mientras yo duermo. Y Espíritu Santo, sana mi cuerpo mientras yo duermo. Esa es mi oración cuando yo no oro en la madrugada. Y cuando yo hago guerra espiritual en la madrugada, también debo hacer esa oración. ¿Para qué? Para que cuando venga alguna retaliación, el Espíritu Santo, mientras yo esté durmiendo, Él me cuide. No sé si me di a entender con eso. Santo es el Señor. Bueno, aquí me escriben y me dice mi hermana Jocelyn: ¿qué recomienda hacer en la madrugada? Ya te dije lo primero. Si tú vas a orar en la madrugada, primero debes asegurarte de tener el nivel espiritual. El nivel espiritual en intimidad con Dios.
tu relación con Dios tiene que ser tan buena como buena. No puedes tener una comunión con Dios toda debilucha, toda mala. Tu intimidad con Dios debe estar excelente. Lo segundo, no te atrevas a hacer guerra espiritual en la madrugada si estás en pecado. No, eso es fatal. ¿Sabe cuánta gente yo veo que la meten en oración en la madrugada, en guerra espiritual en la madrugada, en pecado? Mira, Satanás se aprovecha. Recuerda que de 12 a 3 de la mañana es la hora de Satanás. Las 3 de la mañana se le denomina en la historia romana, se le denomina como la hora del diablo, la hora de Satanás. Fue la hora en que Judas entrega a Jesús, y es la hora donde Pedro niega a Jesús. Mire las cosas que sucedieron a esa hora. Judas entrega a Jesús. Por eso dice San Juan 8:18, 1, 2 y 3, que Judas iba con principales sacerdotes fariseos, llevaban linternas, antorchas, e iban a arrestar a Jesús. Era de noche. A esa hora de la madrugada, de 12 a 3 y de 3 en adelante, Judas entrega a Jesús, lo vende por monedas, lo traiciona. Y también a esa hora de la madrugada, Pedro niega a Jesús 3 veces. 3 veces. Bendito sea el Señor. Dice que cuando cantó el gallo, y cuando leemos ese pasaje, el gallo no se está refiriendo a un animal, se está refiriendo al toque de trompetas para el cambio de guardia romana. O sea que era la hora del cambio de guardia. Cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, a la hora de Satanás, de 3 de la mañana, era el cambio de guardia romana, y suenan las trompetas para el cambio de guardia, y Pedro se da cuenta a esa hora que él había negado a Jesús. Entonces, entrar en pecado en la madrugada, a hacer guerra espiritual, a batallar, a reprender, es fatal, peligroso. Así que, mi hermana, ¿qué recomendaciones te doy? ¿Qué recomendaciones le doy a los que van a guerrear a esa hora de la madrugada? Que vuelvo y le repito, yo no les estoy diciendo que no lo hagan. Lo recalco 1 y 2 y 3 y las veces que usted va a escucharle en este programa. No le estoy diciendo que no ore. Si usted quiere orar y usted se siente preparado, se siente capacitado, se siente en el nivel, hágalo. Eso lo sabe usted. Yo solo te estoy enseñando. Pastor, si tú quieres meter a toda la gente de tu iglesia en la segunda vigilia de la noche, y la tercera y la cuarta, perdón, ese es tu problema. Es tu problema. Recuerda que esa hora es peligrosa. La tercera y cuarta vigilia de la noche es peligrosa. La primera de 6 a 9. La segunda de 9 a 12. La tercera de 12 a 3. Y la cuarta de 3 a 6. Esas dos últimas vigilias de la noche, de 12 a 3 y de 3 a 6, son peligrosísimas para aquellos que no tienen el nivel, para aquellos que no tienen la preparación. Si usted quiere vigilar, haga la vigilia, la primera y la segunda. Ya. Haga de 6 a 9 y de 9 a 12. Terminando antes de las 12. Unos minutos sin tocar las 12. Si vas a hacer una vigilia, llega hasta las 11:30 de la noche. Llega hasta las 11:45 de la noche. Pero no toques las 12 y un segundo, porque habrás entrado al mundo más delgadito, al mundo espiritual de oscuridad y de tinieblas más delgado.
Y entrando allí sin la preparación, entrando allí sin el nivel, entrando allí sin la capacidad espiritual, estás en peligro. Yo escucho mucho: vamos a orar a las 2 de la mañana, vamos a orar a la 1, vamos a orar a las 3, vamos a orar a las 4, vamos a orar a las 5. Óigame bien, no está mal orar a esa hora, no está mal. Los que somos guerreros nos gusta esa hora. Los que somos guerreros, y eso, la lucha que tenemos es grande. La batalla que tenemos es terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Me pregunta por aquí Marilis: ¿y qué pasa si uno no hace guerra espiritual? Y igual los demonios se meten con uno y no dejan dormir. Bueno, ya eso es otra cosa. Los demonios te van a atacar porque simplemente tú eres una hija de Dios. A mí me atacan. Lo que tú tienes que tener claro es que tú debes tener una vida de intimidad con Dios. Imagínate, te atacan sin orar a esa hora. Ahora, yo no estoy diciendo que no hagan guerra espiritual, porque aquí la persona me dice: ¿qué pasa si uno no hace guerra espiritual? Yo no estoy diciendo que no haga guerra espiritual. Yo estoy diciendo que no la hagas en la madrugada si no tienes el nivel. A eso me refería. Hay gente que distorsiona lo que estoy enseñando. No estoy diciendo, hermana, aquí Marilis Franco, yo no estoy diciendo que no hagas guerra espiritual o que no hagan guerra espiritual. Lo que estoy diciendo es que después de 12 de la noche, en la tercera y cuarta vigilia, si no tienes el nivel, óigame por favor, si no tienes el nivel de tercera y cuarta vigilia, de 12 a 6 de la mañana, si no tienes el nivel, ten cuidado. Ten cuidado. No entres a esa hora de la madrugada a hacer guerra espiritual, porque vas a salir mal librado si no tienes el nivel, si no tienes la capacidad. Toda la gente que yo conozco, toda, y aquí hay testimonios de gente escribiendo, toda la gente que no ha tenido la capacidad, el nivel, la preparación, el entrenamiento, que se ha metido a orar en la madrugada, hoy están mal. Te lo aseguro, hoy están mal. Ahora usted me dirá: pero apóstol, yo no, y yo oro. Bueno, tal vez tú tienes el nivel y tú tienes la capacidad de resistir. Y aunque el diablo te ataque a ti, tú te mantienes firme, tú tienes la madurez, tú tienes el entrenamiento. Pero no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo tiene esa capacidad. No todo el mundo puede resistir ese ataque, porque no todo el mundo tiene el entrenamiento en la guerra espiritual. Espiritualmente no tienen la fortaleza para resistir una retaliación. ¿Dónde está el peligro? ¿Cuál es el peligro de hacerlo en la madrugada? Las retaliaciones que vas a tener en todo el día. Las retaliaciones que vas a tener todo el día, aún en la noche. Imagínate, la hermana que me pregunta: si no te dejan dormir los demonios antes de la madrugada, imagínate si te metes a entrar en ese campo sin tener la preparación. No te van a dejar dormir nunca. Prepárate antes de entrar a esa dimensión. No es invento mío. Si usted quiere, búsquelo en cualquier enciclopedia, aún búsquelo en internet y escriba: ¿cuál es la hora de Satanás? ¿Y sabe qué hora le van a decir? De 12 a 3 y de 3 en adelante de la madrugada. Búsquelo. Es que yo lo reto a que lo haga. Yo lo sé porque lo conocí en el mundo de las tinieblas. Sé que a esa hora la oscuridad se pone más densa y los demonios se aprovechan de las dos cosas que a esa hora sucedieron. Uno, Judas traiciona a Jesús, y dos, Pedro niega a Jesús. Esas dos cosas, esos dos acontecimientos marcaron esa hora. Por eso se llama
la hora de Satanás, porque fue la hora en la que Judas traiciona a Jesús y Pedro niega a Jesús. En ese momento las tinieblas se fortalecen. Ahora, usted dirá, pero si en ese tiempo las tinieblas se fortalecen, ¿por qué no hacer guerra espiritual a esa hora? Es que claro, yo lo hago y sé que conmigo muchos guerreros a nivel mundial. Pero si tú no tienes la preparación, para ti va a ser un peligro. ¿Me entendiste? Para ti va a ser un peligro. Yo sé porque yo conozco ese mundo de tinieblas. Conozco a los demonios. Sé cómo se mueven. Sé cómo actúan. Sé cómo se presentan. Sé cómo llegan. Usted sabía que la mayoría de sectas, sus líderes tuvieron encuentros con seres espirituales en la madrugada. La mayoría, por no decir todos, la mayoría en sus testimonios dicen: se nos apareció un ángel en la madrugada mientras orábamos. En la madrugada mientras oraban. ¿Sabe quién se les presentó? Satanás. ¿Y sabe por qué ellos hoy enseñan una doctrina diabólica? Porque fue lo que recibieron de Satanás. Y como no tenían la preparación para estar a esa hora de la madrugada en guerra, Satanás los engañó y hoy enseñan herejías, doctrinas diabólicas y satánicas a la mayoría de ellos, por no decir todos. Por eso es necesario que tú te entrenes, te prepares. Tu nivel espiritual debe estar muy fuerte. Tu nivel de discernimiento. En la madrugada no se puede entrar sin discernimiento. Y no cualquier discernimiento. Un discernimiento profundo. Un discernimiento fuerte. En el que lo que se te presente a esa hora o lo que sientas, tú tienes que estar claro si es de Dios o no es de Dios. Si es la presencia de Dios o es Satanás. Porque mucha gente cree que porque sintieron algo, porque sintieron una presencia, entonces ya era Dios. No. Aún el mismo profeta Elías se confundió cuando estaba en la cueva. Sintió un terremoto y dijo: en el terremoto está Dios, y Dios no estaba en el terremoto. Sintió un viento fuerte y en el viento fuerte no estaba Dios. Pero después se escuchó un silbido apacible y ahí sí estaba Dios. El mismo profeta Samuel vio a unos hijos de Isaí de Belén, y el Señor le mandó a ungir a uno de los hijos de Isaí. Y cuando Samuel, el profeta, no cualquiera, un tremendo profeta, vio a Sama, vio a los demás hijos de Isaí, entonces él dijo: este es el ungido. Y Dios le dijo: no. Bendito sea el Señor. No mires por las apariencias, porque Dios no ve lo de afuera, le dijo el Señor. Yo veo el corazón, esos no son. Y pasaron todos los hijos de Eli. Mira, el mismo profeta Samuel se confundió. El mismo profeta Samuel. Es por eso que debes tener discernimiento. ¿Quieres entrar a orar en la madrugada? Bueno, desarrolla tu nivel de discernimiento y de comunión con Dios. No cualquier comunión, una comunión íntima. Y por favor, esto es importantísimo lo que te voy a decir. Nunca se te ocurra entrar a la batalla en la madrugada, a reprender demonios en la madrugada en pecado. Estás en desventaja. En pecado. Eso es una hora. Mire, no es lo mismo que un policía esté en las calles mirando por ahí a ver quién roba algo, a ver quién
a quien le pide los documentos, sus papeles, su cédula. No es lo mismo a que un soldado esté en el monte, donde hay campos minados, donde hay francotiradores, donde hay gente enemiga escondida en el monte dispuesta a dispararle al soldado. No es lo mismo. Haga de cuenta que no es lo mismo orar en el día que orar a esa hora de la madrugada. No es lo mismo. Bendito sea el Señor. No es lo mismo. Imagínate si Satanás ataca de día de esa manera. Ahora, cuando llega la hora de la madrugada, donde la oscuridad, donde la densidad de las tinieblas es más fuerte y es el hábitat de Satanás, es el lugar donde él mejor se sabe mover, las tinieblas. Las tinieblas. Es por eso que la Biblia dice que donde llega la luz, las tinieblas se tienen que disipar. Lo que eso significa es que si tú vas a orar a la hora de las tinieblas, tú tienes que ser una muy buena luz. La luz de Jesucristo tiene que estar bien metida en ti, para que cuando tú llegues a esa hora de la madrugada a orar, a la tercera y cuarta vigilia de la noche, que son de 12 a 3 y de 3 en adelante, antes de que salga el sol, tú tienes que tener una muy buena relación con Jesús, con el Espíritu Santo, para que cuando tú entres a esa hora de la madrugada a hacer guerra espiritual, esa luz que hay en ti disipe las tinieblas, disipe la densidad de la oscuridad y Dios te dé la victoria. Pero aún lo más importante no es el entrar a esa hora a orar. Eso no es lo importante, sino cuando sales de ahí. Es lo más peligroso, cuando sales de ahí. Es que el peligro de orar a esa hora no es tanto entrar a orar, sino salir y después vivir y después tener un día normal. Mire, todos los días para mí son de lucha. Si tú estás dispuesto, oye lo que te voy a decir, porque voy a hacer una oración por todos los que han orado en la madrugada y hoy están mal. No salen de uno cuando están metidos en otro problema. Ya no pueden conciliar bien el sueño en las noches. Los demonios le atormentan. Yo voy a orar por ti. Te quiero desligar de ahí porque tal vez entraste sin tener la preparación. Pastores, antes de meter a la gente en esa guerra de la madrugada, prepárelas. Pastor, entrénelos. No se ponga a estar haciendo vigilia a la loca, a la mansalva. Si va a hacer una vigilia con toda la iglesia, hágala en la primera y segunda vigilia antes de las 12. Pero ya en la tercera y cuarta vigilia tenga cuidado. Pastor, la tercera y cuarta vigilia son peligrosas, no son para cualquiera. Y yo veo iglesias haciendo vigilias hasta de madrugada. Vigilias de madrugada. Y meten a todo el mundo. Y gente que ya a las 3 de la mañana están durmiendo en medio de una vigilia. Te estás suicidando tú mismo. Gente en la madrugada, durmiendo en una vigilia. Es muy diferente que tú te acuestes a dormir antes de que llegue la madrugada y tú ores y te acuestes. Eso es diferente. Pero tú estando en una vigilia, en la tercera, cuarta vigilia de la noche, y te quedas dormido, se te mete el diablo. Porque claro, esa es la hora de Satanás. Y muchos de ustedes les ha pasado eso. Y hoy están pagando las consecuencias de haber entrado a un mundo, a un nivel de orar en la madrugada sin tener la preparación. Santo es el Señor. Sin tener la preparación. Y esto es peligrosísimo. Por eso quiero orar por ustedes. ¿Quiénes de ustedes han hecho esto de entrar sin preparación, hacer guerra espiritual, a reprender demonios en la madrugada, en la tercera y cuarta vigilia, y hoy no están bien? Escríbame. Si puede usar el superchat para seguir orando por usted, por favor hágalo. Hágalo, porque son muchas peticiones, son muchas personas que están escribiendo y
yo quiero orar por ti. Son demasiadas, son muchos mensajes de personas que están escribiendo. Aquí me dice Janet Ramírez, yo. Verónica dice, yo apóstol soy una. Mucha gente me está escribiendo. Denis Villadiego dice, yo. Mire, todos estos testimonios de gente que se metió a orar en la madrugada sin la preparación, sin el entrenamiento, hoy están teniendo problemas. Yo no estoy enseñando de que no ores en la madrugada. Yo lo que te estoy es advirtiendo para que no tengas este problema que estos hermanos que están escribiendo en el chat, en el super chat, tienen hoy. Ahora toca orar para desligarlos, para cortar el hilo con el que ellos se conectaron a esa hora. Si usted quiere meter a toda su iglesia, pastor, ese es su problema. Usted es el responsable. Imagínate, somos nosotros, yo que conozco este mundo y sé cómo se mueve los demonios, porque en la madrugada que he estado orando, siento que me visitan los brujos, los demonios empiezan a merodear mi casa. Y entonces, yo tengo que tener la preparación para entonces, después de yo haber salido de ese tiempo de guerra y de batalla en la madrugada, tengo que saber cómo defenderme, cómo resistir las retaliaciones. Tú no te imaginas los ataques que yo tengo, los ataques, las veces que el diablo me ha intentado matar por yo estar entrando en la madrugada a darle duro, a desbaratarlo a los brujos, a matar brujas, a destruir brujerías, a buscar victorias y batallas. Porque sí, esa hora es una hora fuerte espiritual, pero no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Es peligroso entrar a esa hora sin tener la preparación. Ojo a lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no entres a orar a esa hora. Estoy diciendo que no entres a orar sin la preparación. Lee el chat para que veas todas las personas que están escribiendo diciendo, yo estoy pasando por problemas porque yo me metí a orar en la madrugada, a reprender, y ahora las retaliaciones no las puedo resistir. ¿Sabe? Las retaliaciones son las venganzas. Es como, por ejemplo, se vería tan extraño una pelea de boxeo, donde solamente uno es el que da puños. Eso se ve raro. No tiene sentido que solo un boxeador esté dándole golpe al otro en los 12 rounds y denle, y el otro no se puede defender, el otro siempre reciba. Eso está raro. El referee en cualquier momento detendrá la pelea. ¿Y cómo calificará al otro boxeador? Como el derrotado. Si usted entra a la guerra espiritual en la madrugada, a reprender al diablo en la madrugada, sin la preparación, es como ese boxeador que te va a estar dando puños a ti y tú no te vas a saber defender, y sabes cómo te vas a quedar como un derrotado. Por eso, para entrar ahí tienes que estar preparado. Es mi consejo. El que lo quiera tomar, tómelo. Cuando usted se sienta preparado, capacitado para entrar a la batalla en la madrugada, hágalo. Bendito sea el Señor. Pero si no tienes la preparación, imagínate, tienes luchas, tienes guerra sin orar a esa hora. Imagínate orando tú a esa hora, guerreando tú a esa hora, intercediendo tú a esa hora, reprendiendo tú a esa hora. Imagínate. Yo tengo que luchar batallas fuertes diariamente. Aquí donde estoy batallando. Bendito sea el Señor, porque anoche me quedé hasta la madrugada orando. Bendito sea el Señor, tipo 12:30, 1, la tercera vigilia de la noche. Así que cuando yo salga,
las batallas van a ser fuertes. Pero entonces, ¿por qué yo sigo orando en la madrugada? Porque yo tengo la capacidad para resistir. Tengo la capacidad espiritual para defenderme, pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Por eso, pastores, tengan cuidado. No todos los que ustedes están invitando a la tercera y cuarta vigilia de la noche, la hora de Satanás, lo llama el mundo espiritual. Lo llaman la hora de Satanás. Usted está metiendo a la gente a esa hora a orar, a guerrear. Usted está arriesgando a esos hermanos. Por favor, yo le digo a usted, si su pastor le dice vigilia hasta las 3 de la mañana, usted no se mete en ese problema. Si usted siente que no tiene la preparación, usted quédese hasta las 11:30 o 15 minutos faltando para las 12. Cierre y váyase para su casa, bendito sea el Señor, a dormir. No estoy diciendo con esto que tú eres un cobarde, no. Tú eres un prevenido, tú eres sabio. Hasta cuando te prepares, cuando tú sientas la confirmación del Espíritu Santo de que tú estás bien espiritualmente, tienes el discernimiento, la madurez, que tú puedas decir: Yo estoy resistiendo los ataques, estoy resistiendo las retaliaciones. Entonces, si ya tienes la capacidad de resistir las retaliaciones y que el enemigo no te enferme, no te desanime, no te aleje de la iglesia, no te haga daño espiritual, entonces tú estás preparado para hacer guerra en la madrugada. De lo contrario, no y no. Es peligroso que tú entres sin preparación a ese campo. Yo conozco mucha gente que hoy ya no es cristiana. Hoy ya no es cristiana. Se pusieron, o pastores los metieron a esa batalla, a esa hora, y hoy ya no están de pie. No están de pie. Tenga cuidado. Primero, pastor, entrena a la gente. Prepara. Si a usted, su pastor, no le está entrenando para entrar a esa hora de la noche, no entre. No entre. No lo haga. Mire, en mi país existen dos tipos de soldados. El soldado regular. Ese soldado lo tienen caminando en las calles, vigilando. Lo tienen ahí en el batallón, haciendo de centinela. Lo tienen patrullando por las calles, en los pueblitos y ya. Pero existe otro tipo de soldado que se llama el soldado profesional. Ese soldado está entrenado para estar en el monte, combatiendo. El soldado regular no está combatiendo en las calles. Él anda metido entre la población. Pero el soldado profesional está metido en el monte, batallando, peleando, exponiendo su vida. Muchos regresan muertos. Pero a ese tipo de soldado lo entrenan, lo preparan para estar metido allá en el monte. No le entregan cualquier arma, no le entregan cualquier bala. Por eso, pastores, si el mundo tiene esa estrategia humana, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros, bueno, no me incluyo, por qué pastores meten a cualquier cristiano a la batalla recia sin entrenarlo? Sin entrenarlo. Pastores, dejen de seguir siendo locos. Usted tiene que preparar a su gente si la va a meter en ese campo. Si usted va a proclamar una vigilia, desde la segunda vigilia de 9 a 12, la tercera vigilia de 12 a 3 y tercera y cuarta vigilia de 3 a 6. Usted tiene que preparar bien a la gente que va a meter ahí. O si no, antes de entrar a la tercera vigilia, antes de las 12, despida a los que usted sepa que espiritualmente no están bien. Mándelos a su casa a dormir y quédese con los soldados que sí están entrenados para esa batalla y que cuando terminen puedan resistir.
puedan resistir. Eso lo dice Efesios capítulo 6, versículo número 13. Mire lo que dice este poderoso pasaje y termino aquí. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Como dice estar firmes, resistir en el día malo y cuando acabe todo, estar firme. ¿Por qué? Porque te van a venir las retaliaciones. Y tal vez eso no te lo ha dicho tu pastor. Te van a venir las retaliaciones. Y tu pastor te mete en la guerra espiritual. Tu pastor te mete a orar en la madrugada. Tu pastor te mete a interceder. Tu pastor te mete a reprender, pero no te ha enseñado a resistir. Yo necesito decirte que te van a venir las retaliaciones. Y aquí, como dice Efesios 6:13, tienes que estar firmes. Tienes que estar firme y resistir. Resistir. Bendito sea el Señor. Por eso dice el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Y empieza a desmenuzar allí la armadura para enseñárnosla. Tocaste ese mundo sin preparación, déjame orar por ti. Escríbeme. Escríbeme. Carolina Jiménez dice, mira lo que dice esta petición. Mira, lo voy a poner en pantalla. Ella dice: pastor, mi padre está aún mal. Oraban de madrugada y está enfermo. Pastor Lorenzo Jiménez y Estela Sosa. Pastor, ayuda por mis padres. Y son pastores. No te lo estoy inventando, está en la pantalla. Son pastores. Están enfermos. Después de tocar ese mundo de tinieblas, después de tocar ese mundo de tinieblas, si no tienes la preparación, como dice Efesios 6:13, si no tienes la capacidad de resistir las retaliaciones del diablo, te harán daño. Vamos a orar por estos pastores. Hay pastores que de pronto, de un momento a otro, brum, caen enfermos, debilitados, dejan tirado el ministerio y no saben por qué. Tocaron un mundo espiritual del cual no tenían preparación. Y hoy tenemos muchos pastores, muchos cristianos así. Y aquí está el ejemplo. Toda esta gente escribiendo de que tocaron ese mundo sin preparación y hoy están pasándola feo. Quiero orar. Prepárese. Y lo primero que vamos a hacer es decirle al Señor: perdóname por haber entrado a un nivel, a un mundo espiritual denso, oscuro. Un mundo espiritual que lo denominaron la hora de Satanás. Sin preparación, Señor, sin intimidad profunda, sin el discernimiento correcto. Padre, yo oro por todos los que me están pidiendo oración porque están pasando momentos difíciles. Aún los pastores por los cuales me pidieron oración. Y sé que no solo ellos, sé que hay muchos pastores más y muchos miembros de iglesias, Señor, que tocaron este mundo de tinieblas, de oscuridad. Entraron en él a reprender, entraron en él a atacar al diablo, entraron en él a orar, entraron en él a interceder, sin darse cuenta que estaban entrando a un campo de batalla en el que ellos no tenían el nivel. Te pido, Señor, que les perdones. Perdona, Señor, la imprudencia. Perdona, Señor, tu palabra dice: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Señor, por falta del conocimiento de ellos, te pido que tengas misericordia. Tal vez ellos no fueron entrenados o preparados. Ese pastor que los metió en ese mundo no les dijo que ellos iban a sufrir retaliaciones, que ellos iban a ser atacados por los demonios, por los brujos. Y hoy ellos están pasando, Señor, momentos difíciles y duros.
Yo te pido, Señor, que cortes todo contacto que ellos sigan teniendo con esa hora de la noche. Deslígalos, Padre. Purifica sus espíritus, sus almas, en el nombre de Jesús. Y que todo lo que se vino de ese momento que los contaminó a ellos, Señor, te pido que los liberes. Yo te declaro libre en el nombre de Jesús. Y pido que la unción del Espíritu Santo caiga sobre ti y pudra todo yugo. Y tú seas libre. Seas libre, seas libre, seas libre, seas libre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Óyeme bien. Si vas a volver a entrar a orar a esa hora, asegúrate de estar listo, preparado, con una comunión con el Todopoderoso fuerte. No se te ocurra entrar en pecado, practicando un pecado. No se te ocurra, en rebeldía. No se te ocurra. Mire, yo conozco a más de un rebelde orando en la madrugada, a más de una chismosa orando en la madrugada, a más de una novelera orando en la madrugada. Eso es desventaja. Mira, estás sirviéndote en bandeja de plata al diablo y a los demonios. Te estás sirviendo tú. Por eso no lo hagas. Ora, si no tienes el nivel, hasta antes de las 12. Si quieres orar en la primera y segunda vigilia, de 6 a 9 y de 9 a 12, antecito de las 12, faltando 5 minutos, 10, 15 minutos, hazlo. Pero si no tienes la preparación, no toques la tercera ni la cuarta vigilia. Si no tienes la preparación, oído lo que estoy diciendo. No te estoy diciendo que no. Si tú quieres orar, métete de cabeza si quieres. Pero si no tienes la preparación, mi consejo es: no lo hagas hasta que no tengas el nivel. Que Dios te bendiga. Si tú quieres apoyarnos para seguir trayendo este tipo de enseñanzas al pueblo y que el pueblo de Dios sea preparado, entrenado y alertado y no siga cometiendo estos errores, apóyanos. Si quieres diezmar en nuestro ministerio, puedes hacerlo. Sé que Dios te va a bendecir. Nosotros somos buena tierra y todos los que lo están haciendo están viendo bendición. Si quieres ofrendar, si quieres enviar ahora mismo una ofrenda de apoyo, por favor envíala. Ahí está las supergracias también. Envía un agradecimiento usando las supergracias en apoyo a este programa. Compártele a alguien esta enseñanza. Envíasela a tu pastor y dile: pastor, este es el problema que hay en la iglesia. Por eso la iglesia está siempre así, enferma y emproblemada. Dile: pastor, antes de meternos en la guerra, entrénenos. Y si no tiene cómo entrenarnos, invite al apóstol Pablo Martínez, que Dios lo usará a él para entrenarnos a nosotros en una conferencia. Claro, y yo iré, estaré ahí. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si quieres ser parte de mi escuela de guerra espiritual y de profetas, solo dale al botón unirse que está allá abajo de la pantalla. Hazte miembro. Cuando lo hagas, me escribes al WhatsApp que está en tu pantalla. Me das el nombre con el que tú apareces en YouTube y yo te agrego al grupo de WhatsApp de los estudiantes, donde comparto los módulos de cada una de las enseñanzas que doy en la escuela de guerra espiritual y de profetas. Aprovecha, aleluya, esta escuela y entrénate. Entrénate. A la guerra espiritual no puedes ir como sea, tienes que entrenarte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero verte en mi próxima enseñanza. Sé que va a ser de mucha bendición. Recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual. Bendiciones.